Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a comenzar el día de hoy con la segunda sesión de este curso, Metodologías Postestructuralistas para el Análisis Textual, impartido por el doctor Felipe Ríos Baeza. El día de hoy vamos a ver a Lacan, ¿sí? Entonces vamos a comenzar en unos minutos. Antes, un aviso: esta sesión se transmitirá por YouTube de manera diferida. En este momento será grabado y en el transcurso de la tarde la vamos a subir al canal de YouTube. Por lo tanto, si lo están viendo por este medio, es una transmisión diferida. Adelante entonces, Felipe, te cedo toda la palabra. Estás en tu casa. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente al pensamiento salvaje del postestructuralismo. Ayer sentamos algo así como las bases de lo que iba a venir, por qué tenía que darse ese cisma, esa posterior al estructuralismo, algo que Lakatos, Imre Lakatos llama una competencia de programas desde el punto de vista académico, científico, una suerte de pugna por posicionarse y sin duda, a partir de los años 50, aunque él empieza a trabajar en los años 30 ya en el campo específico de la psiquiatría, en los años 50 es cuando se vuelve muy influyente el pensamiento de este psicoanalista, aunque digamos que desarrolla una teoría del sujeto que es de las más potentes de los últimos tiempos, y que se llama Jacques Lacan, ¿no? Yo les había dicho que no se angustiaran por no entenderlo. Hay un mal chiste que siempre circula entre los círculos psicoanalíticos lacanianos, y es que, bueno, lo que pasa es que él inventa un idioma propio que se llama el lacanés, y, y es igual que aprender cualquier idioma. Tú tratas de aprender coreano o alemán, y por supuesto los primeros textos van a ser algo complejos en términos semánticos, ¿sí? No obstante, hay una cosa que quiero mencionar desde el principio, y es que la importancia del lenguaje figurado que tanto trabajamos, lo que estamos reunidos en esta sesión y otros, cuando nos dedicamos a la literatura, tanto al análisis como a la escritura literaria, es algo que él va a tener presente, igual que Derrida, al momento de enunciar sus descubrimientos. Es decir, el trabajo en específico con dos figuras retóricas, como van a ser la metonimia y la metáfora, lo van a tener no solamente como el tema de sus escritos y de sus seminarios. Recuerden que hay dos grupos grandes de textos lacanianos que se reúnen bajo los títulos de El Seminario, ¿verdad? 23 tomos. Yo tengo aquí el 5, que me parece el mejor punto de partida. Siempre les digo que no empiecen por el 1. El 1 se llama Los escritos técnicos de Freud. Creo que es un poquito para perderse ese texto, pero el 5, que se llama Las formaciones del inconsciente, la mejor para mí, la mejor puerta de acceso. Y el otro grupo de textos lacanianos están reunidos en lo que él llamó escritos, ¿no? Los escritos 1 y 2, publicados en siglo XXI y con una traducción muy acertada de Tomás Segovia, y revisada incluso por él hace poquito, hace unos 10 años, un poquito más. Entonces, eso hay que tener presente. El modo de enunciar el descubrimiento ya no va a ser el lenguaje con el que se suponía que la filosofía y la ciencia hacían su trabajo, proponían, vehiculizaban, ¿sí? Piensen una cosa, igual cuando lleguemos a deconstrucción vamos a hablar un poco más de esto, pero el reparto de enunciación, es decir, literal y figurado, desde muy temprano en la tradición occidental se fija para algunas disciplinas. Es decir, el lenguaje para la ciencia y para la filosofía tiene que ser un vehículo, nada más. Tiene que ser un medio, ¿verdad? Para transmitir aquellos descubrimientos, aquello que se quiere decir. Es decir, el lenguaje, como veíamos ayer con Cristeva, la diferencia entre literatura y escritura,
¿ah? El lenguaje tiene que ser lo más transparente posible, tiene que entrar en un circuito comunicativo, ojalá a toda prueba. Esto no solamente ocupa a aquella gente que hace teoría de la comunicación, por ejemplo, o filosofía del lenguaje, sino que ocupó a Edmund Husserl. Husserl, en las investigaciones lógicas, habla de, perdón, en el origen de la geometría, habla de esto, cuál es el mejor lenguaje para transmitir las ciencias exactas y la filosofía. Ahora, el lenguaje figurado es el lenguaje que parece estar contaminado o cruzado de figuras retóricas, es el lenguaje de la poesía, es el lenguaje de la novela, ¿verdad? Es el lenguaje, si acaso, en algunos pasajes del teatro, ¿verdad? Pero lo que no debería existir son esas combinaciones. Es decir, no esperábamos hasta el siglo XIX que pudiéramos tener pensamiento filosófico vehiculizado, llevado por lenguaje figurado hasta que aparece Nietzsche, ¿verdad? O sea, Nietzsche es de los primeros que desarrolla, por ejemplo, la novela, el poema, el aforismo, géneros literarios, para que le hagan decir, digamos, mucho más de lo que el lenguaje literal de la filosofía le permitía. Bueno, esta es una reflexión que nos puede llevar muy lejos, pero lo menciono nada más. Piensen que los mismos existencialistas prueban el teatro, la novela, el cuento, porque encuentran que el enunciado literario les permite llegar a límites que en la filosofía no, sobre todo Jean-Paul Sartre. Bien, eso es para bajarnos un poco la ansiedad de no entender a Lacan, a la primera, ni a la segunda ni a la tercera. La verdad, y esto siempre me gusta mencionarlo, en la Academia Latinoamericana, porque yo he tenido la experiencia de la Academia Chilena también y de estar en Colombia en algún momento, no solamente en México, ya en Argentina ni te cuento, con el psicoanálisis, ¿no? Pero le hace un flaco favor esa academia a el entendimiento de Lacan, porque no sirve de nada un profesor que está tratando de enseñar a Lacan hablando lacanés. No sirve de nada un profesor tratando de enseñar a Derrida hablando de manera deconstructiva, con la différance, aplazando el sentido. Lo que vamos a tratar de hacer es suponer, ¿vale? Hacer el consenso y la ficción de que podemos aprender a Lacan así como se aprenden otros autores como Roland Barthes, ¿no? Otros autores como Greimas, otros autores como los formalistas rusos, es decir, lo vamos a esquematizar. Pero, y lo quiero mencionar, tengamos la precaución de que lo que vamos a hacer es una especie de caja de herramientas. Vamos a entrar luego en los textos de Lacan con esta caja de herramientas, pero no supongamos que tenemos todo asumido. Nadie que estudie Lacan puede decir de una manera tan definitiva que lo ha entendido, ¿no? Que ha podido asirlo, pues, ¿no? Entonces, mi propuesta es la siguiente. Igual, yo quiero hacer una exposición de una hora y cuarto, más o menos, para que luego tengamos tiempo de discutir algunas cosas, ¿no? Su trabajo, él mismo lo tituló como el retorno a Freud. A él le parecía que Freud había hecho una teoría cultural más que un enfoque terapéutico, nada más. ¿Sí? Por supuesto, el psicoanálisis es un enfoque terapéutico, por supuesto. Hoy bastante criticado, ¿no? Piensen que hay un libro que es, a todos nos gusta la chismografía, ¿no? Entonces hay un libro que se llama El libro negro del psicoanálisis, en donde entrevistan a los pacientes, sobre todo de Freud, pero también de Jung y de Lacan, que al parecer esa terapia no terminó, digamos, por sanar la herida psíquica, ¿no? Es decir, el psicoanálisis hoy, a comparación de otras corrientes psicológicas que aparentemente son más efectivas, ¿no? El enfoque cognitivo-conductual, por ejemplo, la Gestalt, qué sé yo, parecen franca retirada, ¿no? Las terapias psicoanalíticas tardan muchísimo tiempo en resolver cuestiones, pero al final, desde el punto de vista de la psicología, son las únicas que
llegan a mover estructuras más profundas, ¿no? Entonces, es interesante cómo constantemente fluctúa el pensamiento occidental en ese retorno a Freud. Se vuelve a Freud por alguna razón, ¿vale? Ya sea para encontrar pasajes en su obra de una crítica honda desde el punto de vista de los estudios de género, por ejemplo, o para reforzarlo desde el punto de vista de la ideología, ¿no? El retorno que hace Lacan a Freud, y esto es sorprendente, es desde el estructuralismo. Por eso era importante ayer sentar al menos algunas bases de qué era ese pensamiento, ¿sí? Es decir, los textos freudianos, sobre todo lo que va a ser la interpretación de los sueños, lo que va a ser psicopatología de la vida cotidiana, que son dos textos que creo que si a usted le interesa el tema, inmediatamente tendría que estar en su librero, psicopatología de la vida cotidiana y la interpretación de los sueños, los 3 ensayos para una teoría sexual también, ¿no? El yo y el ello, en fin, los grandes textos de Freud, son leídos por Lacan con las herramientas teóricas del estructuralismo, en específico de la lingüística de Saussure y de Jacobson. ¿Ah? Ese es el retorno a Freud. Adicionalmente, saben que Lacan tiene una formación humanista bastante amplia. Por lo tanto, también ese retorno, adicionalmente a la lingüística estructural, va a ser posible desde el campo de la filosofía. A mitad del siglo XX, en Francia, impartió clases un filósofo, él es francés pero de ascendencia rusa, que se llamaba Alexander Kojev, Kojève se escribe, con K. Alexander Kojev, Kojève. Y Alexander Kojev era experto en Hegel, ¿vale? Un autor, ¿sí? Un nombre que, claro, su pura mención es para echarnos a temblar, ¿no? Hegel. Y a esas clases de Kojev asistieron Foucault, asistió Lacan, asistió Althusser, es decir, los grandes nombres finalmente, ¿no?, del pensamiento francés de finales de siglo. Y aprovecharon muchísimo la lectura que hace Kojev de Hegel, ¿no? Hegel aparece por todas partes en la obra de Lacan. Esta idea de la dialéctica del amo y el esclavo, por ejemplo, el amo y el esclavo, Lacan la aplica a la relación del niño con la madre, ¿no? Y es un modo de entender cómo finalmente se socializa una persona, ¿no? Y por último, ese retorno a Freud se hace desde campos bastante insólitos, como van a ser las matemáticas, ¿no? Los famosos matemas y grafos de Lacan. Él tenía una pretensión de usar el lenguaje matemático porque le parecía más exacto para encarnar o describir aquellos descubrimientos que iba haciendo, y por supuesto la literatura, ¿sí? Sin embargo, repito, esa literatura no está utilizada como ejemplo ilustrativo, es decir, no es como en el caso de Freud, que utiliza Hamlet o los hermanos Karamazov para explicar mejor, ilustrar mejor el complejo de Edipo, ¿no? No, el enunciado literario le sirve para sacar a flote cuestiones del inconsciente que con el lenguaje literal, con el lenguaje normado, no iba a ser posible, ¿vale? Por eso Lacan escribe, y perdón el academicismo, raro. Por eso escribe de una manera críptica en muchos casos, ¿sale? Pero cuando uno ya comprende esto, dice... Además, hay una cosa bien interesante. Yo doy clases en psicología también, y los alumnos de literatura entienden muchísimo más el enunciado de Lacan que los psicólogos. Esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque están más acostumbrados a ese tipo de lenguaje también. Al ver el modo en el cual un significante puede deslizarse por metonimia hacia otro significante, la relación de continuidad, ¿no? O bien, un mismo significante puede reunir distintos campos semánticos, la metáfora, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos a partir. Ya despliego todo esto para que empecemos, ¿sí? El valor del lenguaje es primordial. Y esta es una de las cuestiones que él
identifica y subraya en Freud. Es decir, en su momento, finales del 19, principios del 20, tal vez no existía todavía, para usar un término de la hermenéutica, un horizonte de expectativas que pudiera permitir leer a Freud de esta manera. Ahora que tenemos la lingüística estructural, ahora que tenemos la asimilación de Hegel desde el marxismo, por ejemplo, ahora que tenemos el desarrollo de ciertas fórmulas matemáticas, podemos descubrir una cosa importantísima en Freud, y es el asunto del lenguaje. ¿Sí? Cómo el significante, cómo el signo lingüístico se ubica no solamente a un nivel consciente, es decir, la elaboración de mensajes, como lo estamos haciendo ahora mismo, no está solo a nivel consciente, sino que está a nivel inconsciente también. Y esto es revolucionario. Por eso, paréntesis, a Lacan lo echaban de todas partes. Lo expulsaron de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis y tuvo que empezar a dar clases en el sótano de un hospital, por ejemplo. Clases, ahí son las clases del seminario, del famoso seminario, clases que se retacaban de todos los locos que te puedas imaginar, sentados en el suelo. En el hospital de Santa Ana él dio muchas veces el seminario, ¿no? Y lo que está diciendo es algo bastante potente. Está diciendo, el inconsciente no es un depósito de energía libidinal, nada más. Es un lenguaje. Funciona, de hecho es una de las frases de Lacan, funciona como un lenguaje. El inconsciente funciona como un lenguaje. Ahorita lo vamos a ver. Y ese lenguaje se parece mucho a la manera en que la literatura elabora sus mensajes. ¿Vale? Bueno, digo, esa es una pincelada, es una introducción a Lacan, pero me gustaría pasar por el famoso RCI, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Los tres estadios en donde Lacan ubica la formación de un sujeto, pero siempre teniendo primordialmente la vinculación del sujeto con el lenguaje. Por eso es bien importante para la teoría de la literatura de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI. ¿Sí? Se desarrolla, digamos, una teoría de la literatura desde el modo en el cual Lacan asume la importancia del lenguaje en el psicoanálisis, la importancia de la letra, digamos, ¿no? En el inconsciente, etc. Les recomiendo inicialmente dos libros. ¿Sí? Uno es de uno de los lacanianos pues, más pop del momento, que se llama Slavoj Žižek, ¿verdad? Este lo han visto seguramente como youtuber, incluso, ¿no? ¿Cómo leer a Lacan? De Slavoj Žižek. Ahora, una recomendación. Esta es la lectura de Žižek sobre Lacan. Cada quien tiene una lectura de Lacan distinta. Es decir, Žižek, recuerden que lo que trata de hacer es un enfoque ideológico, o sea, un análisis ideológico. Y toma cosas de Lacan que a él le ayudan a llevar a cabo ese análisis ideológico. Antineoliberal. ¿Cómo leer a Lacan? De Slavoj Žižek. Y el otro es de Jean-Michel Rabaté, que se llama Lacan literario. Jean-Michel Rabaté, Lacan literario, en donde se da a la tarea, Rabaté, de examinar los escritos y los seminarios, encontrando todas las menciones a autores literarios. ¿Cómo les sirven a Lacan los escritos, por ejemplo, de Marguerite Duras, la escritora del Amante, ¿no? De Jean Genet, el que conversábamos ayer, ¿no? del Diario de un ladrón, por supuesto James Joyce, y qué decir, pues Edgar Allan Poe, ¿no? El seminario más conocido de Lacan se llama el seminario de la carta robada. Hizo un seminario completo de ese cuento de Poe para describirnos que el inconsciente funciona así. El inconsciente siempre está a la vista, no es algo que se descubre, no es algo que emerge en terapia o emerge en los famosos actos fallidos. Está todo el tiempo a la vista, así como estaba la carta, ¿se acuerdan? De Poe, la carta robada, el caso de Auguste Dupin. Bien, vamos a empezar entonces, ¿sí? Fíjense en esto. ¿Esto lo han visto en alguna parte? Sí, en clases de lingüística me parece, en morfología, en esas materias. Por todas partes. Fíjense el signo lingüístico de Saussure. Este es el signo lingüístico
que aparece en el curso de lingüística general, ¿no? Cuando está describiendo qué características tiene. La base de la teoría del sujeto que se ha mantenido durante toda la tradición occidental, metafísica occidental, digámoslo, es esta. ¿Sí? Es decir, este esquema en donde nosotros entendemos que un signo lingüístico es la unión recíproca, ¿verdad?, de un significado y un significante, regularmente se cita mal. Se dice de un significante y un significado. No, aquí el orden de los factores importa. Si altera el producto. Es de un significado que va a perseguir un significante que lo vehiculice, un significante que lo haga posible. O sea, la famosa imagen acústica, la marca material. Si uno examina, fíjense, el Periermeneia de Aristóteles, sobre la interpretación, se llama, de Aristóteles, hasta el curso de lingüística general, uno descubre algo que es pasmoso, y es que se ha tenido la misma concepción de sujeto a lo largo de estos siglos. ¿Qué quiere decir? Que primero esté el significado y luego el significante, que primero uno tenga el concepto y luego vaya a buscar una marca para poder expresarlo. Significa que el signo expresa, estamos hablando del sujeto clásico, o sea, de los griegos hasta Saussure. El signo expresa los estados anímicos de una persona, los afectos, las ideas de un sujeto. O sea, primero tengo la sensación y después, en el código, si uno recuerda la teoría de la comunicación, yo persigo los mejores significantes para poder expresarlo. Me levanto a las 2 de la mañana al baño y me pego en el dedo chiquito del pie con un mueble. Primero tengo la sensación y luego digo, recorcholis, cómo duele. ¿Verdad que digo eso? Caracoles, ¿cómo duele esto? Primero siento el amor y después digo te amo. ¿Vale? Es decir, estamos reiterando casi de manera obsesiva la visión clásica, es decir, del mundo clásico, Platón y Aristóteles, ¿sí? La visión clásica de ser humano, el animal racional. Primero está la conciencia, primero está el reconocimiento del afecto y del pensamiento, y después está el lenguaje. ¿Vale? Esto es importante que lo entendamos porque van a ver cómo Freud, mejor dicho, cómo Lacan dice que Freud pone de cabeza la concepción de sujeto clásico. Entonces, el significante, si se fijan, las palabras, para que nos entendamos, pero pueden ser los signos no verbales también, ¿no? Los íconos, el signo de no fumar, la luz roja del tráfico, etc. Es ancilar, es decir, está en una relación de servidumbre en relación con el significado. El punto de partida, entonces, del sujeto tradicional, vamos a decirlo de una manera radical, de Platón hasta Hegel, es la conciencia. O sea, el significado de cualquier significante está en el afecto, en el alma, en el pensamiento, donde ustedes quieran. Y es impresionante cómo uno pasa revista al pensamiento occidental y se encuentra con la misma afirmación. Si tú lees las confesiones de San Agustín, perdón, la ciudad de Dios de San Agustín, en el pensamiento medieval está ahí. Si lees la Suma Teológica de Santo Tomás, está ahí. Si lees el discurso de la dignidad del hombre, de Pico de la Mirándola, el que da origen, ¿no?, al humanismo, está ahí. Si lees el curso de lingüística general, está ahí. Si lees los textos estructuralistas, está ahí. Los estructuralistas tienen que partir por esta idea. Más acá, si tú lees la hermenéutica del sujeto Gadamer, está ahí. Gadamer no puede funcionar desde el punto de vista psicoanalítico ni menos deconstructivo. Tiene que asumir que primero hay un significado
Primero hay algo que yo quiero transmitir voluntariamente y luego persigo un significante. ¿Vale? En la teoría de la comunicación, David Berlo, por ejemplo, Berlo con B grande, ¿qué es lo que dice? Incluso lo dice, lo afirma. Dice, el emisor, en el circuito de comunicación, emisor, mensaje, receptor, ¿no? El emisor voluntariamente escoge dentro de un código los signos adecuados para enviar este mensaje de la manera más clara posible a un receptor, ¿verdad? Y elige el canal también. Bien. Entonces, el lenguaje, en la teoría del sujeto clásico, es solo un instrumento para expresar mi subjetividad. Desde Aristóteles a Saussure, pasando por Hegel, y pasando también por todas las escuelas psicológicas. La logoterapia, por ejemplo, de Viktor Frankl, no es posible sin esta teoría del sujeto. Piensen que la logoterapia es darle sentido al dolor. Imponer una narrativa al dolor, es decir, no pasan porque sí, no me duele porque sí. ¿Vale? Quien marca la diferencia, evidentemente, es Sigmund Freud. ¿No? Y Freud es un autor que ha sido sometido a una reducción, desde mi punto de vista, deformante, prejuiciosa, reduciéndolo solamente al asunto de la energía libidinal. Hay mucho más en Freud, bueno, pero muchísimo más en Freud, como por ejemplo esto. Piensen una cosa. Supongamos que Imelda, que habló ahorita, tiene un novio que se llama Ricardo, supongamos. Y Imelda y Ricardo se quieren mucho. Y todos somos muy cursis, ¿no? En el besito de las buenas noches, cuelga tú, no, cuelga tú, cuelga tú. Ricardo le dice a Imelda, te quiero mucho, Imelda. Y Imelda le dice a Ricardo, yo también te quiero mucho, Raúl. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quiere voluntariamente la compañera cometer ese error? No. Una vez estaba yo con una novia y le quería decir la voluntad de la construcción del mensaje. Le quería decir, tienes una gran ternura. Y me salió, tienes una gran ternera. Con esa misma novia, no sé qué habría pasado, bueno, sé perfectamente qué habría pasado, pero soy pudoroso, no les voy a contar. Si se portan bien, en la última sesión les cuento. Pero esa novia vivía a pocos cuadros de mi casa, yo tenía como 14 años, y antes de cenar mis papás me dijeron, ve a tirar la basura, saca la bolsa de basura y pues regresas. Y entonces dije, bueno, pues aprovecho, es temprano todavía, voy a sacar la basura y la voy a ir a visitar. Entonces salgo con la bolsa, toco el timbre, uy, como si fuera ayer, la estoy viendo. Abre ella, radiante, rubia, como rubia de Hitchcock era. Y yo le hago esto. Le extiendo la bolsa. Y hasta que ella se dio cuenta, yo me doy cuenta. ¿Por qué hacemos eso? ¿Está en nuestra conciencia enviar ese tipo de mensajes? Que Imelda le diga a Raúl, a Ricardo, y que yo le entregue una bolsa de basura en lugar de un ramo de flores a la novia. Evidentemente no. ¿Sí? Por eso esos libros, La psicopatología de la vida cotidiana de 1901, perdón, y La interpretación de los sueños del 1900, son tan importantes porque lo que demuestra Freud con exceso de empirismo es que no siempre sabemos por qué hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos. Tú te preparas para tu examen profesional, para tu defensa de tesis, para obtener el grado de maestría. Has ensayado durante un montón de tiempo, has ensayado durante 4 semanas seguidas delante del espejo, te has grabado, te sabes perfecto, incluso los movimientos corporales, el énfasis que vas a hacer al final de alguna afirmación. Y llega el día y te quedas en blanco. Pero te quedas en blanco. ¿Por qué sucede eso? Bueno, un ejemplo característico, las malditas llaves. ¿Por qué dejo las llaves todo el tiempo? Hubo un periodo de mi vida en que yo cada vez que iba a entrar a una casa,
que no es la que ahorita vivo, se me caían las llaves. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? No cabe dentro del campo de la conciencia. Más, ese tipo de mensajes, verbales o no verbales, salen de mi voluntad. Aquí, la teoría de la comunicación humana y esta teoría del sujeto se ven rebasadas. ¿Sí? ¿Cómo explico eso que llaman lapsus o actos fallidos en el psicoanálisis? ¿Cómo explico las manifestaciones de censura psíquica? ¿No? Es decir, estoy tratando de explicar algo a un amigo o en una clase y de repente hay palabras que no me salen. Las estoy pensando y no hay manera de que me salgan. En Psicosis de Hitchcock, por ejemplo, ya que lo mencionamos, que es un autor ideal para entrar a comprender psicoanálisis, más que Woody Allen. Usted no aprenda psicoanálisis con Woody Allen. Esas son bromas. Él se está burlando justamente del modo en que Occidente ha leído a Freud. Si quiere aprender psicoanálisis, vea Psicosis y Vértigo de Hitchcock, y ahí va a encontrar pues, bastantes clavos. Recordarán que Psicosis, ¿vieron Psicosis? Psycho. Hay un momento en el cual Norman Bates le está enseñando la habitación a Marion Crane, que es la rubia que se ha robado los $40.000, ¿no? Y entonces le dice, mire, pues aquí está la ventana, aquí está la cama, y le está enseñando el baño. Y dice, and this is the... y tartamudea. Es decir, algo ha sucedido en ese lugar que es incapaz de decirlo. No está en la voluntad. Está en otro punto de partida, digamos. No está en la conciencia, es otro el punto de partida. La conciencia parece un efecto, un resultado, nada más. Bien, ya para no apurar esto, que digamos es conocido, a partir de la teoría freudiana, pero es una teoría que se formula con exceso de empirismo, es decir, viendo uno y otro, y otro, y otro, y otro paciente, es que surge, ¿no?, esta teoría. Hay aspectos muy difíciles de explicar sin esta nueva noción que se llama inconsciente. ¿Vale? El inconsciente. Ahora, ¿por qué? Déjenme ver qué viene ahorita. Sí, está bien. ¿Por qué en realidad no sabemos por qué hacemos o decimos determinadas cosas? Y además de manera repetitiva. No se me quedan las llaves o no se me caen las llaves una vez, se me caen muchas veces. ¿Sí? Ahora, con la pandemia, todos tenemos un trastorno obsesivo-compulsivo de la limpieza. Todos nos andamos limpiando las manos, lavando las manos todo el tiempo. Pero previo a eso, piensen que había gente que lo llevaba a cabo. Me lavo las manos 200 veces al día, o me pongo gel 200 veces al día. Ahora es por mandato del gran otro, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa gente? Que reitera, y reitera, y reitera, y reitera ese mensaje. Bueno, el descubrimiento más importante es que el inconsciente es una suerte como de máquina compulsiva, reiterativa, que va a mandar los mismos mensajes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como aquel trastornado de la plaza pública que anda diciendo Santa Teresita de la Madre de Dios, Santa Teresita de la Madre de Dios, Santa Teresita de la Madre de Dios. ¿Por qué lo manda una y otra vez? Porque sin duda experimenta que ese mensaje no está siendo recibido y por eso lo mandamos una y otra y otra y otra y otra. Ahora, hay una cuestión bien importante, ¿sí?, y que lo están teniendo aquí en este esquema de las 3 fases de Lacan. La conciencia se adquiere, es un fenómeno cultural, y se va a ir adquiriendo a medida que adquirimos el lenguaje. ¿Ya? Todo el retorno, toda la relectura, toda la organización que hace Lacan de los conceptos freudianos nos va a llevar a un campo que es evidentemente el del análisis literario. Evidentemente. Recuerden que en un análisis literario uno tiene que poner atención en el lenguaje, en el plano de la expresión, siempre. ¿Vale? A lo mejor yo estoy, no sé, trabajando tematología, es decir, el tema de la madre
en la narrativa mexicana de los primeros 20 años del siglo XXI. Es tematología. Estoy viendo ese tema, el de tema de la madre, en distintos autores. ¿Sale? Sí, todo lo que usted quiera, pero tienen que trabajar en términos de enunciados también, ¿no? El plano de la expresión. Aquí nosotros vamos a encontrar una S, y esa S va a significar el no sujeto, el todavía aquella persona que no está sometida a un proceso de socialización. La S barrada, que es uno de los conceptos de Lacan más importantes de aprender al principio, porque aparecen en casi todos sus textos, es el sujeto social. Aquí ya podemos hablar de sujeto, aquí de no sujeto. Es decir, el tránsito que va a ser de lo real a lo simbólico va a ser la adquisición de esta barra. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué esta barra? En el momento de la situación intrauterina, es decir, cuando estamos en la panza de nuestras madres, de nuestra mamá, en términos generales, por supuesto, nosotros no necesitamos demandar nada. Estamos conectados a una totalidad, ¿no? Es decir, no tenemos frío, no tenemos hambre, no tenemos necesidad de afecto, nada. Somos seres anfibios, gozando ahí en el líquido amniótico, hasta que llega un momento en el cual hay una separación real, ¿verdad? Y esa separación real, yo lo sé, todo lo que tú quieras, se ha avanzado muchísimo en términos de que sea lo menos traumática posible, tanto en términos clínicos como en términos alternativos, ¿no? Pero de todas maneras la separación existe. Entonces, no olvidemos una cosa. Fuimos individuos que estuvimos conectados a una totalidad, y en esa conexión no teníamos necesidad. Cuando nacemos y se corta ese cordón, entonces empieza la necesidad. Y tenemos que demandar por esa necesidad. ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? Llora. Eso es una demanda, ¿no? Y ese llanto luego se va a traducir en palabras, en enunciados. Al final estamos demandando regularmente por lo mismo. Van a ver por qué. Por lo tanto, en el momento en el cual se nace, daría, digamos, para otra sesión, que es una clase de Lacan del seminario que se llama Los tres tiempos del Edipo. Él dice que no hay un complejo de Edipo, hay tres. Los tres tiempos del Edipo. Este es el primero, el momento en el cual hay una separación real del cuerpo de la madre, ¿vale? Aquí, de hecho, hacia lo real, se ubica lo que Lacan llama el cuerpo de la madre. ¿Qué es esto que estamos explicando? ¿Sí? Estamos conectados, sincronizados, somos parte de, y esto es importante, somos parte de. Por eso cuando el bebé reclama, demanda necesidad de alimento, y la madre le da el pecho, estamos viendo una escena en donde se satisfacen dos demandas. Una, por supuesto, el hambre, pero la otra, la ilusión de que estoy conectado otra vez. Esta cuestión de la conexión, luego la van a desarrollar, esto lo vamos a ver pasado mañana, Deleuze y Guattari, con la idea de las máquinas que se conectan, ¿no? La boca del bebé, ¿no? Del lactante con el pecho materno, es una máquina contra otra, que se conecta por un momento. Entonces ahí, fíjense en una cosa. Primero que todo, no somos animales racionales, es decir, la conciencia viene después. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra esencia? Somos sujetos deseantes. Deseamos. El deseo es, por así decirlo, un valor inalienable. Todos deseamos. Y esa posición deseante nos empuja siempre a querer recuperar la totalidad perdida. Repito, porque esta es una de las ideas más potentes. Antes de ser sujetos conscientes o animales racionales, que por supuesto que tenemos conciencia y tenemos razón, por supuesto, antes de eso, la esencia, el origen, es el deseo. ¿Sí? Y cuando se dice en psicoanálisis, tanto el Freud como Lacan, el deseo por la madre, es el deseo a estar conectado otra vez. ¿Sí? No es un deseo, por eso les decía Woody Allen, un mal modo de aprender psicoanálisis. No es un deseo sexual genital por mi madre. No, el Edipo no es eso.
El Edipo es cómo resuelvo progresivamente, es decir, cómo voy hacia adelante, tratando de renunciar a ese deseo, cuando se presentan una serie de agentes socializadores que me lo van a censurar y me lo van a reprimir. Piensa una cosa, ya hay una situación de pérdida, ya hay una situación de falta, ya no estoy conectado, ahora tengo que demandar. Necesito y demando, ¿vale? Y reclamo. Quiero estar conectado otra vez, recuperar la totalidad perdida, estar sincronizado. Ya sabemos que ese deseo, algunas se llama líbido o libido, ¿no? El deseo libidinal, no tiene que ver, insisto, con una cuestión puramente genital. Si se los han explicado, por favor denme el nombre y el teléfono para ir a pegarle a esas personas, porque de verdad si se los han explicado así, es que no han entendido nada, ¿sí? Ese es el deseo libidinal, ¿vale? Estar conectado otra vez con el cuerpo de la madre. Piensen que aquí no tengo conciencia de mí, y esto es lo más importante, ¿eh? La idea de conciencia de sí de Hegel, que es su punto de partida, es como decir el animal racional, ¿no? Pero el niño o niña, en este momento, no hay diferencia sexual en este momento, el niño o niña no tiene conciencia de sí. Lo único que tiene conciencia es estar conectado o desconectado. Cuando Freud, por ejemplo, mira, observa a su nieto, lo dejan cuidando al nieto un día, ¿no? Y ve que el niño, por supuesto, primero se altera, porque no ve a la madre, no la ve. Y empieza a jugar, como si fuera un gatito con un ovillo. Y hace fort, da, fort, da, fort, da. ¿Sí? Es decir, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Esa es la intermitencia que vamos teniendo con el objeto de deseo, que esencialmente es nuestra madre. Por supuesto, da lo mismo si es la madre biológica o no. Es quien esté en posición de madre. ¿Sí? Otra cuestión que hay que entender del psicoanálisis. El que esté en posición de madre o el que esté en posición de padre. Puede ser el padre biológico o no. Si no hay padre biológico, la madre va a tener que hacer la labor de llevar al niño o niña de aquí, desde este campo que es el cuerpo de la madre, hasta este, que le llama Lacan, lo mencioné ayer, el nombre del padre o la ley del padre. Ya vamos a ir bien. Entonces, el nacimiento es una separación radical que ubica al sujeto en posición de deseo, ¿vale? Y ese deseo se transfigura, ese deseo se sublima, ese deseo se manifiesta y se satisface de manera indirecta, pero no desaparece. No desaparece. A medida que crecemos, el famoso principio del placer, el impulso libidinal, se satisface de forma cada vez más indirecta, ya que en esta interacción con el mundo, principalmente con nuestros agentes socializadores, padre, madre, abuelos, hermanos mayores, después la Miss del kinder, ¿no? En fin, se van adquiriendo varios asuntos, ¿vale? Primero que todo, fíjense, lo que se llama, esto es Freud, esto no es Lacan, este es Freud, ese principio del placer se tiene que regular por algo que se llama principio de realidad. El principio de realidad, la normativa que me regula, desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista de la corrección. Niño, deja de joder con la pelota. ¿Se acuerdan de la canción de Serrat, ¿no? Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Eso es el principio de realidad. Y que ya saben que Freud, en la teoría freudiana, tiene el nombre de superyo. ¿Vale? Mientras el principio del placer tiene el nombre de id o ello, el principio de realidad tiene el nombre del superyo. Y estas dos fuerzas son como dos trenes desbocados. En medio se va a ubicar un mecanismo de defensa, el modo en el cual negocio entre estas dos fuerzas, que se llama yo, el pobrecito yo, ahí tratando de contener ambos, diciendo, aguántame tantito, ahorita no puedo. Ahorita estoy en clases tratando de entender a Lacan. Tengo mucha hambre, lo sé. Lo sé. Pero aguántame tantito, principio del placer. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, el principio de realidad, el superyo, el profesor Martínez, que encendió su cámara. Eso es un principio de autoridad. ¿Fijan? Supongamos que en este momento el señor Feregrino se pone a gritar. Y dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Pero
¿qué le puedo decir yo al principio? Bueno, pero hay maneras, señor Feregrino, de plantear su inconformidad. Vamos a dialogar. No quiero dialogar contigo, chileno hijo del... Y entonces en ese momento, principio de realidad, ya se le advirtió una vez, y el Zoom para esto es más super yoico que nada, se le silencia. ¿Se fijan? Por lo tanto, vamos avanzando a trompicones, vamos avanzando con pies de plomo en esto de qué quiero, en términos de deseo, llevar a cabo y qué puedo llevar a cabo. En Lacan, digamos, todo lo que pertenece al campo libidinal abierto, flexible, manifestándose, ¿no? Sin ningún tipo de regulación, se llama lo real. No tiene que ver con la realidad. Ahorita vamos a ver que es una diferencia bastante importante. Lo real no es lo mismo que la realidad. Lo real pertenece al cuerpo de la madre, al deseo de estar conectado otra vez. Y lo simbólico pertenece al campo de lo superyoico, al campo del principio de realidad, a la regulación, ¿no? Bueno, fíjense en esto. Pregunta. ¿El inconsciente nace o se hace? ¿Tenemos inconsciente desde ya? ¿O bien hay un momento en el cual en nuestra biografía se adquiere? Pregunta directa, no retórica. Pues nace, ¿no? O sea, es algo que se está, como que se está almacenando desde que, pues se supone ahora que desde incluso antes de nacer, ¿no? Que ya se escucha desde el vientre y todo eso. Pero me estoy refiriendo a esa zona psíquica de la cual tenemos noticia nada más cuando olvidamos las llaves o cambiamos un nombre por otro. Ahí se manifiesta, ¿no? el inconsciente. O sea, ¿nacemos con eso o bien hay un momento en el que surge en nuestra vida? De hecho, tiene que surgir para que seamos individuos plenamente sociales. Sí, diga. Pues yo creo que se va haciendo, ¿no? Se va construyendo mientras tenemos experiencias de vida. Es cuando empezamos a ser conscientes y eso se va yendo hacia la inconsciencia, no sé. Bien. ¿Cuándo? Y está muy bien lo que tú has dicho. ¿Cuándo tenemos esa experiencia en donde vamos a ver separado de nuestro aparato psíquico conciencia de inconsciente? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el niño o niña, primero que todo, va a tener que resolver el famoso Edipo y por lo tanto va a ser manifestada su orientación. ¿Con la castración? ¿Y qué es eso de la castración? Bien. Que cuando pasa esto de las prohibiciones, ¿no? Que no te toques ahí o no hagas esto, o estas cuestiones de índole, de estas, no sé si le llaman estadios, lo anal y todo esto que planteó Freud, ¿no? No sé si sea eso. Sí, por ahí va. Es decir, hay una cosa, a ver, para que lo experimenten, ¿no? O sea, hagamos como constructivismo académico. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. ¿Te han cortado alguna vez? A todos, ¿no? Se sintió feo, ¿verdad? Bueno. Cuando a mí me cortaron, a ti te cortaron, teníamos conciencia de nosotros. Y decíamos, bueno, esta relación igual no iba a ninguna parte, la vi con otra, con otro, en fin, toda la narrativa que nos empezamos a montar para superar aquello que estamos sintiendo. Bueno, piensa una cosa. El niño o niña que no tiene conciencia de sí todavía, tiene que renunciar, tiene que reprimir su único objeto de deseo, que es la madre. Ojo, Cuando a ti te cortaron, recuerda la sensación de cuando te cortaron y multiplícalo por 1000. No es algo sencillo. Este es el momento en el que aparece el inconsciente, porque el niño o niña no tolera, no es capaz de tolerar la renuncia del deseo por la madre. Aquí está explicado de una manera soberanamente clara en Tótem y Tabú, el tabú del incesto, Freud. La renuncia al deseo de la madre se va luego transfigurando ilusoriamente en distintos objetos.
¿Sale? Piensa una cosa, es cuando el momento en el cual, niño o niña, ya no puedes dormir con mamá y papá, te hacemos un cuarto, ¿no? Y aquí está el cuarto con las cosas que te gustan, ¿no? Hay una negación, y hay que entender esa negación. Todos pasamos por ahí. ¿Qué le dan al niño o niña para que se vaya a dormir a su cuarto? Es decir, para que se aleje. ¿Qué le dan regularmente? Un ¿Comida? peluche, ¿no? No, como algo que abrazar. Exactamente, eso es. Hay un psicoanalista que se lo recomiendo mucho también, porque es muy divertido, se llama Donald Winnicott. Donald Winnicott, y él habla de los objetos transaccionales, o sea, el peluche, la mantita, aquí lo tengo, miren, con un querido personaje de su, la mantita, y además con la fijación oral. Ese es el modo en el cual se tranquilizan. Si tú en periodo de exámenes te empiezas a morder las uñas o aumentas tu cantidad de cigarrillos, ¿verdad? Estás así. Digamos que la fijación oral implica un modo de descarga psíquica de ansiedad, ¿no? El disco de Shakira se llama Fijación Oral. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el canto, con la boca. ¿Dejan? Shakira es freudiana y no lo sabe. Bueno, a lo que voy. La mantita, el perrito de peluche, lo que sea, es un modo de sentir que está conectado otra vez con esa totalidad que perdió. Acuérdense, el deseo es doble. No es el deseo por algo solamente. De hecho, cuando tú crees suponer que deseas algo, en realidad deseas otra cosa. Lo que deseas es estar conectado a la totalidad que perdiste. Esa es la dinámica, digamos, del deseo del psicoanálisis. A todos estos objetos, a todos estos significantes, ¿verdad?, que se cargan con nuestro deseo, le va a llamar Lacan el pequeño objeto otro, el objet petit autre, el objeto A. El objeto A es esto. Piensa que primero es una mantita o un peluche y después puede ser una vocación. Es decir, yo tengo la vocación de ser pintor, supongamos, ¿no? Y no puedo vivir sin estar 4 horas pintando. ¿Por qué? Porque justamente eso que los artistas llaman la zona es estar sincronizado, la ilusión de estar sincronizado, otra vez. Peor, puede ser una persona. Las obsesiones por una persona, el enamoramiento, tiene que ver con esto. Esta es la dinámica del enamoramiento. ¿Por qué funcionan las relaciones de amantes, por ejemplo? Porque el objeto de deseo lo tengo a distancia. Si lo tuviera aquí, ya se descarga, ¿no? El modo en el cual tú dices, no, yo voy a irme con esa persona porque esta vida ya no me da ningún tipo de estímulo y voy a iniciar una vida tan magnífica hablando de libros y además con una vida privada, ¿no?, soberana. Sí, esa es tu ilusión. Es la ilusión del objeto A. Pero cuando consigues ese objeto, se va a tener que transfigurar en términos conscientes. ¿Se fijan? Es decir, el deseo es metonímico. Yo creo que deseo eso, pero en realidad deseo otra cosa. La fórmula la da Zizek. Zizek en este libro, en el Cómo leer a Lacan, dice, no deseamos aquello que pensamos que deseamos. No deseamos aquello que pensamos que deseamos. Creemos que deseamos, no sé, para hablar de nuestro ámbito, el libro, la última novela que salió, ¿no?, y que solamente la venden en España y que vale 600 pesos. Y yo digo, ¡ay! No sé, no, está muy caro. Principio de realidad. Está muy caro, mejor no. Y al otro día, ya saben, ¿no?, que Mark Zuckerberg nos tiene agarrados por donde te conté, y entonces nos empieza a mandar por el Facebook, ¡ah, mira! Ya muchos leyeron esta novela. Digo, oh. Así se activa. De hecho, capitalismo y psicoanálisis para Deleuze y Guattari van juntos. El modo de activarte el deseo por un objeto del capitalismo es este mecanismo, ¿no? Es activarte este mecanismo. Y vale, yo digo, voy a ser tan feliz cuando tenga ese libro, voy a dejar todas las lecturas que tengo pendientes para dedicarme solo a ese libro, voy a abstraerme de tal manera que no me van a importar mis problemas cuando tenga ese libro. Qué padre. Eso es lo que más se disfruta, es el proceso de alcanzar el objeto, porque cuando yo tengo el objeto, te dura
el gusto 2 días, ¿no? Y después digo, pues esto era, para esto, ¿no? Tanto. Bueno, por eso nos angustiamos, ¿sí? De hecho, el seminario, creo que es el 20, se llama La Angustia, y habla de esto. ¿Por qué surge la angustia? Piensa otra cosa, el intercambio académico. Me quiero ir de México, ya estoy harto, no me merece esta maestría. Entonces me voy a ir a hacer el doctorado a Madrid, o a Leipzig, o a donde quieras, a París 8 me voy a hacer. Voy a ser tan feliz cuando esté en París, comiendo croissant delante de la Torre Eiffel, y llegas allá y te da la jamaicón. Ay, mis taquitos, mis tortas ahogadas. ¿Por qué nunca estamos quietos y satisfechos? Porque no vamos a estar nunca quietos y satisfechos por esto. Porque no deseamos aquello que pensamos que deseamos. Cuando obtenemos el objeto de deseo, nos sentimos sincronizados por un momento, pero luego se desvanece, ¿sí? El profesor que yo tuve de psicoanálisis decía, esto es como el título de Borges, es la historia universal de la infamia. Pero al menos es bueno saberlo, ¿no? Para entendernos a nosotros mismos. Bien, trasládelo al campo de la literatura. Trasládelo al campo de los personajes cuya ambición los mueve en términos de motivación, el elemento literario de la motivación de un protagonista. ¿Por qué? ¿Por qué desean aquellos los personajes de Shakespeare? ¿Por qué? El Rey Lear. Pienso también en Madame Bovary, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. ¿Sí? Y de ahí se desarrolla el bovarismo, precisamente. ¿Ah? Ahora, vuelvo un poquito atrás, a propósito de lo que comentó Andrea. Es un error, ¿no? Que te señalen, bueno, es que tú vives en tu realidad, es que trata de ser realista, es que no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque en el tránsito entre el todavía no sujeto, o sea, el famoso cuerpo de la madre, hacia la ley del padre, está este estadio, el imaginario. Y el imaginario es ya la adquisición de una todavía no muy desarrollada conciencia, ¿sí? Piensen que aquí hay un texto de Lacan que les recomiendo, es un texto cortito, se llama El estadio del espejo, como formador de la función del yo. El estadio del espejo, está en los escritos 1. El estadio del espejo. El modo en el cual tenemos de avanzar, de empezar a construir una identidad, pero alrededor de un vacío que es la negación por el deseo de la madre, ¿no? O sea, al final estamos construyendo alrededor de esa ansia, ¿no? Nuestra identidad, es reflejándonos en los otros, sobre todo en nuestros agentes socializadores más importantes, que son nuestros padres. Es decir, si una madre no le sonríe al bebé, eso, dice Lacan, es principio de psicosis, ¿vale? Sé que esa sonrisa implica aprobación, sé que ese ceño fruncido implica desaprobación. Es decir, voy comparando en ese espejo, ¿no?, mi propio autoconocimiento, ¿vale? La imagen que construyen los otros de mí es la única imagen de la cual me puedo asir, es la única imagen que puedo capturar para mí, ¿vale? Esto en la teoría de Freud se llama el ideal del yo. Es decir, qué bueno es César Mora, que se saca puros 10. O al revés, algo peor, cuando le dicen, mira César tu hermano, que se saca puros 10. Todos esos comentarios lo que van modelando es un ideal del yo, pero es una imagen virtual, es una imagen que los otros han dotado para que yo la absorba. Es una imagen en un espejo. Y ya saben, recordarán a Alicia a través del espejo. Esas imágenes, por mucho que yo las persiga, no puedo completamente asirlas para mí, no puedo completamente tenerlas para mí. Por lo tanto, la fase del espejo me permite pasar de una fragmentación, que es esto, ser un apéndice de mi madre, básicamente, perdón por decirlo a lo mejor de una forma un poco grotesca, a una unidad, ¿no? Esta es Atenea, esta es Roberto, este es Luis Alberto, ¿vale? Este soy yo, aquí está yo, ¿no? Pero antes no hay conciencia de sí, antes no hay yo, antes hay
una identificación completa con la madre. Freud, en uno de los casos más famosos, que se llama El hombre de los lobos, o el niño de los lobos, cuenta la historia de un paciente que tenía fobia a ese tipo de animales, pero luego empieza a desarrollar fobia a los perros grandes. Y luego a esa idea, que es muy común, y que si la socializáramos más nos sentiríamos más tranquilos, que es tener miedo a tener miedo. O sea, mejor no salgo de mi casa porque no vaya a ser que aparezca un perro y yo no esté preparado, me tropiece, ya saben, ¿no? Los pensamientos irracionales que se van combinando. Y entonces Freud descubre una cosa, echándose horas y horas y horas y horas de terapia. Descubre que este niño vio una situación de intimidad de los padres. El famoso coitus a tergo, ¿vale? En la academia se llama doggy style. Y el padre era un ser muy peludo, y él no está capacitado, no tiene conciencia para entender lo que está pasando. Él cree que le están haciendo algo malo a su mamá, ¿vale? Y piensen, si le pasa algo a mi mamá, me pasa algo a mí también. No hay diferencia. Esto es lo que queda en el campo de lo real, digamos, ¿sale? Ahora, la fase del espejo, como les decía, me permite determinada autonomía, me permite determinada autoridad, y es ortopédico porque es posible de desmontarse. Por eso se llama unidad ortopédica, porque se desmonta. Ahora, y ya vamos a la parte, digamos, ¿cómo voy de tiempo? Sí. A la parte medular de Lacan. Esto de la territorialización lo menciono porque va a ser importante para la teoría de Deleuze, después, de Deleuze y Guattari. Alguien mencionaba lo de los estadios, ¿no? La fase anal, la fase oral, en fin. Bueno, lo que quieren describir allí es la ubicación libidinal. Es decir, en un momento previo al Edipo, no existen zonas específicas en donde se ubique el deseo libidinal. Está, digamos, todo nuestro continente corporal, todo nuestro continente somático, está disperso. Es lo que le llama Freud el perverso polimorfo. Y la teoría lacaniana va a tener un término extraordinario que se llama l'omelette. Es el juego de palabras entre l'homme y omelette, es decir, cuando rompes un huevo y se extiende por la sartén, así se experimenta el deseo. El feminismo, por ejemplo, el posfeminismo, ¿no? Helen Cixous, va a decir que ese en realidad es el núcleo de la sexualidad humana, y que por lo tanto hay que superar el Edipo, hay que desmontar el Edipo para volver a esto, ¿vale? Beatriz Preciado también, en el manifiesto contrasexual, va a decir esto. O sea, al final, si te fijas, todas contra el psicoanálisis, pero con el psicoanálisis. Esto es sorprendente. Entonces, cuando se va pasando de lo real a lo simbólico, ¿no? En entremedio está lo imaginario, nosotros vamos teniendo la ubicación del deseo en determinadas zonas. Eso se llama territorializar. Eso se llama territorializar. Porque cuando Deleuze y Guattari hablen de desterritorializar, que es uno de sus conceptos fundamentales, bueno, piensa nada más que su libro más importante se llama El Antiedipo. Más categórico y explícito imposible, ¿no? El Antiedipo. Entonces, lo que van a querer hacer con la desterritorialización es romper el código en donde está detenido el deseo y hacerlo fluir, ¿no? Y hacerlo fluir. ¿Vale? Por eso es importante tener en cuenta esto, lo de la territorialización. Bien. Ahora pasamos a esto. ¿Se acuerdan del signo de Saussure? ¿Verdad? Significado, significante. Yo tengo primero el mensaje que quiero comunicar, la conciencia del afecto y de la idea que quiero comunicar, y después persigo un significante. ¿Ah? Bien, en este texto que les voy a leer, que la verdad condensa bastante bien la teoría lacaniana, la instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud, se dice lo siguiente. Aparece este
matema. La S mayúscula, una barra y la S minúscula. Aquí ya no tenemos una relación de reciprocidad entre significante y significado. Aquí tenemos una relación de jerarquía. Significante arriba y significado en minúscula abajo. ¿Qué es lo que va a decir Lacan? Va a decir el lenguaje, que por supuesto es adquirido siempre de otro, regularmente la madre, ¿no? El lenguaje que siempre es otro en relación a mí, yo no lo invento, me lo proporcionan y lo absorbo, lo adquiero. Ese lenguaje, ese significante, es lo que va a partir lo real, lo que va a dejar el deseo por la madre cancelado y me va a producir la realidad. El ejemplo que pone es bastante evidente. Hay un señor en un restaurante, necesita ir al baño y de repente ve dos puertas blancas iguales. Ahí está el caos de lo real. Es decir, no hay significante que me parta ese continuum y me provoque la realidad. ¿Sí? Yo necesito una H y una M, necesito, no sé, una pipa y una falda, no sé, un muñequito con falda y otro sin falda, lo que sea, necesito una marca, necesito un significante para saber en dónde entro. Digo, si estoy muy apurado entro en cualquier lado. Y digo, ¿está el urinario de Duchamp o no? ¿Sí? Pero el urinario de Duchamp es una marca también. Es decir, aquí tenía que entrar. Esto es la realidad. ¿Te fijan? Cuando los padres se desesperan, los que son padres aquí lo entenderán, porque el bebé llora y llora y llora y llora, y tú no sabes qué hacer, es decir, cómo se apaga esta, ¿no? Y lo llevas al pediatra y dice, tiene gastroenteritis. Es decir, se ha superpuesto a este caos, a este continuum, un significante. Y con ese significante podemos operar para adelante. ¿Sí? Por lo tanto, vuelvo a este esquema. La barra de la S, es decir, lo que convierte al sujeto en plenamente un sujeto social, es el lenguaje, es el significante. Esta barra se llama significante. Estamos ubicados como si fuéramos mariposas en un stencil, con un alfiler que se llama significante, en un sistema de interacciones en donde las palabras no solamente describen, las palabras fundan realidades. Aquí, además de Saussure, de quien se aprovecha bastante Lacan, es de Lévi-Strauss, las relaciones de parentesco. Recuerden que Lévi-Strauss expulsa cualquier psicologismo de la disciplina antropológica. Hay dos libros en donde nosotros podemos entender la formación de una civilización. Una es Tótem y Tabú, de Freud, y la otra es la antropología estructural, de Lévi-Strauss. En el caso de Freud, habla de los tabúes. El tabú del incesto y del parricidio tienen que expulsarse de toda comunidad para que esa comunidad se desarrolle. ¿Vale? En el caso de Lévi-Strauss dice, no se comete incesto porque hay palabras fundantes dentro de una tribu, por ejemplo, hermana, madre, y que hacen posible la interacción, ¿vale? Que hacen posible la prohibición, que hacen posible la realidad. En este momento, en este contexto particular, ¿sí? Ustedes están viendo pender sobre mí la palabra profesor, y yo estoy viendo pender sobre ustedes la palabra asistentes, oyentes, alumnos. Si no, no sería posible esta interacción. ¿Se fijan? Más o menos el lenguaje nos ha socializado a todos, porque si no estaríamos llevando a cabo situaciones previas a nuestra socialización. ¿Sí? Estaría alguien brincando encima de la banca, alguien se haría pipí encima. ¿Se fijan? Todo, entonces, todo depende de cómo los significantes, cómo las palabras fundantes que llaman Lévi-Strauss, parten lo real para producir realidad. Y la realidad es un efecto del significante. Es más, vamos a decirlo de una forma más polémica todavía. La realidad, lo que llamamos realidad, y aquí se cae toda la nociología clásica, ¿no? Lo que llamamos realidad no es más que un efecto ilusorio del significante. ¿Sí? Es
lo que podemos percibir después de todo el proceso del complejo de Edipo. Zizek lo dice con una broma, dice, lo real es la Coca-Cola fría, perdón, la Coca-Cola caliente, la Coca-Cola que está ahí en la alacena. Lo real es eso, la Coca-Cola caliente. La realidad es la Coca-Cola fría. No sé si se entiende. Los hielos parecen ser el significante que parte esta realidad y la hace posible en términos de deseo, en términos de ilusión. La Coca-Cola no está fría de fábrica. Aparece, de hecho, contando esto en un video de YouTube en que aparece por el desierto, por una Coca-Cola. Zizek, estoy hablando de Zizek. Fíjense en esto. Esta es una anécdota de Borges. Ya para no marearlos tanto con mi voz, ¿quién me quiere ayudar a leer la anécdota de Borges? Está contada por Isidoro Beck, que murió hace poquito tiempo, era el fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Bien, adelante por favor, gracias. Dice, tengo otra anécdota que debía ser importante para Borges porque la redescubrí en charlas que tuvo con otras personas. Me dice, le voy a contar un pequeño relato. Está un general rodeado por sus soldados y sitiado por un general enemigo que a su vez avanza con sus propias huestes. El general que está sitiado les dice a los soldados, soldados, encontré la solución. Vamos a soltarles los animales feroces que tengo acá, que se llaman leones. Cuando el enemigo los vea se va a aterrorizar, va a huir, entonces aprovecharemos para perseguirlos y aniquilarlos. Efectivamente, cuando el enemigo se acerca, abren las puertas de las jaulas y sueltan a los animales. El general, que a su vez avanzaba con su ejército, es interrogado por sus soldados que le preguntan, ¿qué son esos animales que vienen hacia nosotros? El general dijo, a ver, son perros. Tomen unos palos y mátenlos. Cosa que efectivamente hicieron y luego tomaron la ciudadela. Entonces Borges, cuando termina el relato, me dice, se da cuenta de la diferencia entre llamarlos leones y llamarlos perros. Evidentemente Borges no necesitaba leer a Lacan para subrayar el valor de la palabra. Los escritores argentinos suelen tener estas, ya sea con conocimiento psicoanalítico, ¿no? Tener esas intuiciones. Borges es uno. El otro es Cesaraira. Si han leído Cesaraira, el manejo que hace con el lenguaje, el cerebro musical, el trabajo que hace con el lenguaje va por este lado. Reconocen que el lenguaje no solamente describe, no es declarativo nada más, es realizativo, o sea, es performativo, produce realidades. Bien. Lo último que quiero comentarles, digo, tenía un poquito más de material, pero para que podamos conversar y no se les haga tan pesado tampoco, y sea una buena puerta de acceso, es reforzar, me salto un poquito esto, reforzar esta idea de que el lenguaje siempre es otro en relación conmigo. Yo no nazco con eso. Con lo que nazco, o sea, lo que se me desarrolla, eso sí, lo que aparece, eso sí, es el deseo. Es la necesidad y la demanda. Necesito algo, necesito satisfacer algo y demando por eso. Y para demandar, entonces, ocupo algo ajeno, que es el lenguaje. Es otro en relación conmigo siempre. Viene a través de otro, por lo general mi madre, ¿no? Lo simbólico entonces se vincula con el lenguaje y se vincula con la ley y se vincula con el padre. Entonces, este es el grafo 1. ¿Sale? Esto está en las formaciones del inconsciente. Los grafos de Lacan, no se espanten, yo sé que dijeron, no, ya esto nunca más lo voy a ver en álgebra, voy a estudiar humanidades, literatura, para no ver nunca más esto, pero no se espanten porque la verdad, cuando uno despeja los términos, le queda bastante claro esto que estamos conversando. Este es el grafo 1. Lo que trata de hacer a lo largo de este seminario Lacan es montar lo que se le llama el grafo del deseo. ¿Qué es esto? Esta es la base, ¿vale? ¿Qué es esto? No se ve muy bien. Bueno, ¿qué es este de aquí? Es este de aquí. Una alumna me hizo una taza con el grafo del deseo. Esta es mi taza para tomar café.
Pero yo tuve un alumno más loco de la Autónoma de Querétaro que se tatuó el grafo del deseo, se lo tatuó aquí, para irlo viendo y tratar de aprendérselo. Ya eso es hacer un acordeón de forma bastante radical. Bueno, a partir de este grafo se monta todo lo demás y empiezan a aparecer los distintos matemas o fórmulas. Fíjense en esto. Y esto es lo último que comentamos, ¿sí? Hay otro texto, se los menciono, se llama Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, de Escritos 2. Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano de Escritos 2, que es fundamental a la hora de tener en cuenta esto. Esta delta minúscula, ¿sí? Esta delta que estoy mostrando aquí, significa deseo o necesidad. ¿Vale? Le llama Lacan el sujeto mítico de la necesidad. Sujeto de la necesidad. Después van a ir cambiando los términos. Les muestro esto, de verdad no se espanten, es nada más para que vean cómo cambian los términos. Después pasa este, que es el grafo del chiste. Y si se fijan allí, conservamos la delta, pero esa C que aparece acá arriba ha sido reemplazada por una A, que significa otro, autre, otro. Fíjense que este sujeto mítico de la necesidad, el deseo, necesidad y demanda, necesita acudir a esta C, que significa código, el léxico, para formular un mensaje. ¿Verdad? La M es mensaje. O sea, sujeto mítico de la necesidad, código, mensaje. La S barrada ya la saben, es el sujeto plenamente socializado, ¿no? Tú y yo, ahí estamos, barrados por el significante, marcados por el significante, insertos en una red de interacción debido a que tenemos un significante encima. Lo que decíamos, en este contexto es profesor-alumnos o compañeros, ¿sí? En tu casa eres hermano y te toca comportarte como tal porque tienes la palabra fundante encima, de hermano, hermana, mamá, lo que sea. Bien, yo tengo una necesidad de demandar, de pedir algo, de exigir lo que sea, y acudo al código. ¿Sí? Y entonces en el código elijo los mejores significantes, o los que creo que son los mejores significantes, para formular un mensaje. Hasta aquí la teoría de la comunicación. Hasta aquí lo que nos explica Jacobson en lingüística y poética. Lo que nos explica David Berlow. Hasta aquí no hay ninguna diferencia. La diferencia va a estar acá. Porque en el momento en el cual yo escojo palabras del código, significantes del código, y formulo un mensaje, ese mensaje va a estar cruzado por esta línea de acá. Y que si se fijan va a cortar mi circuito de comunicación. Esta línea de acá es la historia del lenguaje, la historia del significante, la historia de las palabras, que es independiente a mí. Y como va a atravesar ese proceso, ¿sale? E insisto, es independiente a mí, preexiste independiente del sujeto, tiene su propia historia diacrónica y sincrónica, estructuralismo, lingüística estructural, ¿no? Entonces, lo que resulte del mensaje puede ser o insatisfactorio, es decir, es lo que nos pasa a todos los profesores. Terminamos una clase y es, ¿habrán entendido? ¿Me habré expresado, ¿no?, de una manera correcta? Entonces tú, sobre todo en Zoom, ¿no? Tú les preguntas, ¿está claro? Y todos hacen como chinos así. ¿De verdad no hay ninguna pregunta? Y todos así, y tú dices, bueno, ya me gané mis frijoles de hoy, pero te vas a tu casa no muy convencido. Bueno, ¿puede pasar eso? ¿O puede pasar que se genere otro mensaje? Ternera por ternura. ¿Sí? Ricardo por Raúl. Todos esos actos fallidos. ¿Por qué? Porque recuerden que ternura y ternera están en la misma red de significantes, en el mismo sintagma, ¿sí? Y Raúl y Ricardo, en términos fonéticos, también. Nunca uno hace actos fallidos si no es con relación metonímica de continuidad.
El sujeto mítico de la necesidad acude al código para generar un mensaje. Sin embargo, la historia independiente del lenguaje me regresa al código. Me regresa al código para ir a buscar, yo quería decir ternura, y me regresa al código a buscar ternera sin que yo lo desee. Por eso hay inconsciente. Es que hay una cuestión que es incontestable. Existe el inconsciente. Por supuesto que existe. Y está todo el tiempo manifestándose. Y entonces yo formulo un mensaje distinto. Hay una... Déjenme... Aquí está. Y ya con esto cierro. ¿Cuál es la razón desde Freud? ¿Por qué se llama así el texto? La instancia de la letra en el inconsciente. Ahora lo entienden, porque el lenguaje está operando ahí. La construcción de mensajes en el inconsciente no opera con los mismos mecanismos que la construcción de mensajes en la conciencia. En la conciencia sí, tenemos la construcción de mensajes de selección y combinación, ¿no? Todo lo que nos han enseñado. Pero el inconsciente construye mensajes de manera literaria, poética, metonimia y metáfora. Entonces, la fórmula es la siguiente, y la estaban viendo acá. Aquí. Este regreso. Querer decir. Querer decir es ternera. Querer decir. Pero en medio se cruza lo que dije. Ternura. Perdón, al revés. Lo que quería decir era ternura. Y lo que dije fue ternera. Y el primero que sale sorprendido soy yo. El primero que altera su medio social en ese contexto soy yo. Comprobamos que el influjo del significante, la letra, el lenguaje, también en otros textos le llama el falo, Lacan, que no tiene nada que ver con el órgano masculino de inseminación, no tiene que ver eso. El falo le llama el órgano sin cuerpo, de hecho, es decir, algo que se adhiere a nosotros para que podamos funcionar. Por ejemplo, supongamos, la corona en un rey. Se adhiere y eso le otorga autoridad. En El Señor de las Moscas, recuerden que para poder hablar al principio, los niños intercambian una caracola, ¿no? Eso es el falo. Es decir, organizamos un sistema a partir de estos órganos sin cuerpo que se tienen que adherir a nosotros para que podamos funcionar como sujetos sociales. El padre, en fin. También controla el espacio del inconsciente. Y este es el gran descubrimiento de Freud. Que el inconsciente no es, de Lacan, perdón, que el inconsciente no es un depósito de energía libidinal reprimida. El inconsciente es un lenguaje que se está manifestando todo el tiempo. Por lo tanto, la instancia de la letra en el inconsciente, y el subtítulo es O la razón desde Freud. ¿Y cuál es la razón desde Freud? Que el ello habla. Ça parle. Ello habla. El ello habla. El id se manifiesta. No es solamente un impulso que yo siento a nivel somático, es que busca sus propias maneras de construcción de mensajes para incluso boicotearme la conciencia. ¿Vale? Bien, por supuesto, tenía otras cuestiones que comentarles, pero creo que como introducción puede servirles lo que acabamos de comentar para la lectura de este texto, o la relectura de este texto, la instancia de la letra. Bien, hasta aquí mi exposición. No sé si alguien quiere mencionar algo, hacer algún tipo de pregunta, comentario, reclamación, chiste, meme, ¿algo? Sí, Andrea. Doctor, a mí al final no me quedó claro la pregunta, o bueno, más bien la respuesta a lo que preguntaba acerca de que el inconsciente puede ser, o sea, ya está dado o se va a dar. Solo nada más para acotar, perdón, no caí ahí. Okay. Según el psicoanálisis, el inconsciente aparece cuando el niño o niña, en ese momento no hay diferencia sexual todavía, el niño o niña tiene que reprimir el deseo por la madre. Y recuerden que ese deseo por la madre es querer estar conectado a la totalidad de la cual salí, ¿no? Cuando me obligan a renunciar a eso, ya sea porque me mandan a dormir a otra habitación, porque me dicen que pues ya no puedo bañarme con mamá, porque me dicen que mamá pues va a salir a trabajar y yo no puedo estar conmigo, ¿no? Es decir, ese es el momento en el cual, debido a la intolerancia de la represión de ese deseo, aparece el inconsciente.
Y ahí yo tengo que resolver regularmente hacia adelante. ¿Vale? Esa resolución aparece en 3 ensayos para una teoría sexual, ¿no? La famosa masculina heterosexual, masculino homosexual, femenina heterosexual, femenino homosexual. Y ese es el texto en que las feministas radicales lo hacen pedazos, básicamente. A Freud, estamos hablando de Freud. ¿Alguien más? Sí se entendió un poquito mejor, ¿eh? Nada más para rebajar mi obsesión compulsiva. Irme tranquilo. Sí, Minerva Rueda. Sí, buenos días. Hola. Buenos días. Me parece que Lacan pues hizo una teoría bastante sólida, muy completa, a partir de ese signo que desde el principio mostró que había que acomodarlo correctamente en un plano superior el significado sobre el significante. Entonces, yo no sé si en Saussure se presente primero la idea de significante y luego significado, nada más como para aclaración, porque, ¿perdón? No, sí, siga. Ah, sí, porque esta expresión en donde usted comenzó a hablarlo como que primero es la sensación, primero lo que percibo, es decir, primero esa imagen que puede ser acústica, visual, es decir, primero es la experiencia y luego ya la situación de la formulación de conceptos, pareciera como si tuviera que ver algo con un realismo aristotélico. Lo de Saussure sí. O sea, Saussure está en la línea aristotélica del perihermeneia, por ejemplo. Es decir, primero el punto de partida es el afecto o el pensamiento o el espíritu, como quiera llamarle. Ajá. Primero es el estado interior, digamos, y luego, en un segundo momento, yo acudo al lenguaje, al significante para manifestarlo. O sea, hago esto, lo que estábamos, un poquito atrás, lo que estábamos viendo. Hago esto, es decir, primero está la necesidad, y para demandar esa necesidad, para manifestarla, primero está aquí. Yo hago esto. ¿Vale? Okay. Eso es Saussure, sí. Significado arriba, significante abajo. No me acuerdo en qué capítulo del curso de lingüística está, pero es donde aparece el arbolito, el árbol. Lo que hace Lacan, que dice que hace Freud, que esto es interesante también, ahorita hago ese paréntesis, lo que dice que hace Freud, lo que dice Freud, Lacan, es cuando yo formulo el mensaje, no lo he emitido todavía, se va a cruzar la historia independiente del lenguaje y va a regresar al código a recoger otras cosas. ¿Sí? Hay momentos en los cuales, en nuestras situaciones de comunicación cotidiana, vemos que este retorno al código, y luego al mensaje, y luego al código, y luego al mensaje, pasa por un asunto de sanción también, la famosa sanción del código. Es decir, esto no lo puedo decir, o al menos no lo puedo decir de esta manera. ¿Saben cuándo? Cuando estamos hablando por WhatsApp y vemos al otro que está escribiendo, y se para, escribiendo. Esto está haciendo, ¿sí? Está acudiendo al código otra vez para regular. Y a veces sale algo de lo cual podemos completamente malentender. ¿Cuántas veces te han escrito, Minerva, en el WhatsApp, vete a la muerda? Eso suena acto fallido, ¿verdad? No sé cómo operarán esos algoritmos, ¿no? Pero ya tienen incorporado a ese otro, a ese gran otro, el WhatsApp, que me va a estar regulando el mensaje y me va a decir, esto va con acento. ¿Se fijan? Sí. De todas maneras, bueno, lo que usted dijo es exacto, es cierto. La forma de entender el signo lingüístico en Saussure recoge toda la tradición del sujeto occidental, en donde el punto de partida es la conciencia. Yo quiero decir eso, y lo emito. Pero resulta que hay momentos, bastantes más de los que creemos, en donde sale otra cosa. ¿Sí? En el grafo del chiste, que es este de acá, nosotros tenemos otros elementos, y lo que vamos a ver es
algo que es pasmoso, que es, bueno, si yo quería decir ternura y dije ternera, ¿quién habló ahí? ¿Quién habla? ¿Quién habla cuando dice ternera, cuando yo, desde el punto de vista consciente, quise decir ternura? Entonces Lacan usa el juego de palabras, más bien, usa las acepciones en el francés y le dice, el que habla a nivel consciente, vamos a llamarle le je, el yo. Pero el que habla a nivel inconsciente se llama le moi. Le moi. Es como otro yo. Otro yo que desde el inconsciente, insisto en esto, construye mensajes con otra lógica, que no es la de la lengua normada, sino la de la lengua literaria. Piensen en eso, la ternura y ternera es metonimia. Bien. ¿Qué más? No se queden con nada en el subsuelo de su corazón, por favor. Sí, señor Almonte. Gracias, doctor. Yo me quedaba pensando un poco, ya hacia el final que nos decía, ahora todo esto trasládenlo a lo literario, ¿no? Veámoslo en los personajes y todo esto. Y yo me pongo a pensar, digamos, en el sentido más práctico del ejercicio de nosotros haciendo crítica o haciendo análisis, que habría que tener como pues, muchas precauciones de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Luego el doctor Tomás, el profesor Tomás, en las primeras clases nos decía que a él se le había revelado un poco esta cuestión teórica de que no es un ejercicio de, entendí esto, voy y lo aplico aquí, y voy a ver, o sea, como hacer un ejercicio muy burdo, ¿no? Nos decía que para él fue una gran revelación que esto es como ayudarnos a una manera de pensar más que a una manera de aplicar, ¿no? Como tratar de pensar de una manera distinta. Entonces yo ahí me quedo pensando así como, ok, o sea, de lo que alcanzo a agarrar, de lo que alcanzo a entender ahora, al momento de bajarlo, ¿no? Al momento de ejercerlo, de aplicarlo, para no quedarme en un ejercicio muy simplón, ¿no? ¿De qué nos podemos apoyar, no? Me llamaba mucho la atención este segundo volumen que nos decía de Lacan literario, y esto que nos decía de los ejemplos que ha tomado Lacan. Sí, o sea, como ejemplo sí me queda claro, pero me llama más la atención esa otra parte que nos dice usted, ¿no? Una cosa es tomarlo como ejemplo, pero otra cosa es que en la misma reflexión esté incorporado ese lenguaje, y ahí es donde yo lo veo como uno de los grandes retos, ¿no? ¿Dónde podemos nosotros, por ejemplo, acceder o ilustrarnos un poco en estos ejemplos para saber cómo se lleva a cabo, ¿no? Ok. Bueno, primero que todo, creo que lo que les comentó Tomás es acertado. ¿En qué sentido? En que uno, cuando va a la teoría de la literatura, espera, también por su tranquilidad como ensayista o intérprete o lo que sea, tesista, espera una metodología, es decir, un paso a paso. Y cuando nos metemos en el postestructuralismo, vamos a ver que desaparece el cuadrado de Gray-Massiano, por ejemplo. Desaparece el esquema de Barthes de estructuralismo, de considerar las funciones cardinales, catálisis, los indicios. Eso no está, no va a estar. La manera, o sea, no va a estar la fórmula, pues. Y lo que sí vamos a tener es una gran batería de conceptos posibles que nosotros podemos ir aplicando si es que lo consideramos pertinente. Que esa es una de las cuestiones principales. Cuando uno, y a uno le pasa también, se empieza a engolosinar con la teoría de la literatura y se empieza a engolosinar con estos nuevos pensamientos alternativos, polémicos, etc. Y entonces trata de hacerle decir al texto literario algo a lo mejor que no dice, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. O sea, primero, aquí no vamos a tener, excepto con Deleuze y Guattari, que ahí sí vamos a notar que se preocuparon por darnos una metodología, un paso a paso de cómo
mapear un texto, por ejemplo. En los demás no. En los demás vamos a tener nociones operativas, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos hablando de la noción de falo. ¿De qué manera incorporo un objeto, una palabra, un mandato, para que ese mandato, esa palabra, ese objeto, le permita a un personaje empezar a funcionar dentro de un medio? Por ejemplo, creo que es Ricardo III de Shakespeare. La corona le pesa, y le pesa mucho. Empieza, de hecho, a manifestar síntomas histéricos por tener la corona encima. Es decir, es un cargo que no quiere ejercer. ¿Y de qué manera se va a revelar? Por otro lado, la noción de imaginario, uno la puede aislar de la teoría lacaniana y ponerla en una suerte de enfoque teórico en un paper, por ejemplo, y decir, vamos a analizar el juguete rabioso de Roberto Arlt, cómo ese individuo tenía una imagen, un ideal del yo que le habían dado sus padres, pero luego, y esto regularmente pasa en la primera juventud, ese ideal del yo empieza a pesar y quiere ser destruido, quieres descubrir tu propia identidad. Y esa identidad siempre tiene que ver con el riesgo, ¿no? Ser ladrón, pues. Creo que tú mencionabas a Piglia, ¿no? La clase pasada. Piglia dice que una de las escenas más brutales de la historia de la literatura argentina está en ese libro, que es cuando... No, espérate. No es el juguete rabioso, es en Los Siete Locos. En Los Siete Locos roban una biblioteca de una escuela pública. O sea, creo que no hay peor crimen que ese. Sí, robó otra cosa, pero una biblioteca... Entonces, en una biblioteca de una escuela pública va a implicar un gesto, va a implicar obtener unos objetos para construirte una identidad diversa a la que te dieron en la fase del espejo. Entonces, puede funcionar de distintos modos. Yo acabo de escribir un texto sobre una escritora colombiana que se llama Margarita García Roballo, que es fantástica. Si no la conocen, para mí, junto con Mariana Enríquez, son las mejores escritoras latinoamericanas del momento. Y que trabaja la idea del cuerpo anómalo, ¿no? De los cuerpos deformes, de los cuerpos que o bien tienen obesidad o están mutilados, ¿no? Y esta idea de la fase del espejo me ayudó a resolver algunos párrafos, digamos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que estoy comentando de Lacan, lo puedo comentar con Derrida y con Foucault también. Usted va a tener nociones de las cuales se puede aprovechar para construir un marco teórico. Porque, digamos que cuando uno está a un nivel inicial de análisis literario, a lo mejor, no sé, haciendo una tesis de licenciatura, el mismo medio le va a exigir que aplique una metodología, ¿no? Y le va a evaluar positivamente que esa metodología está bien aplicada, ¿no? Supongamos, ¿no? Lo de Genet que hablábamos de la intertextualidad. Estos son los hipotextos, este es el hipertexto, aquí está el paratexto, por lo tanto el reconocimiento. Pero luego ya cuando uno lleva a cabo investigación académica o tesis de posgrado, es muy interesante y muy apreciado, de hecho, que uno construya el marco teórico. Que no diga, bueno, pues voy a aplicar de principio a fin esta metodología, sino, si voy a trabajar el tema del cuerpo, ¿desde dónde? ¿No? ¿Desde dónde? Pongo en conflicto incluso la visión del cuerpo de Butler, por ejemplo, con la visión del cuerpo de Lacan, a ver cómo se cruzan y cómo empujan discusiones, ¿no? Eso es un tip. Si quiere lucirse ante su tribunal, construye un marco teórico inédito. En doctorado es lo deseable. De hecho, cuando haces tu tesis de doctorado, tú dices, chale, pero es que no hay ninguna, o sea, busco y no hay manera en la que yo encuentre en autores filosóficos, teóricos, literarios, antropológicos, sociológicos, no encuentro esta idea como yo la quiero manifestar. Bueno, pues la construyo. Y me apoyo en los demás. Eso. ¿Sí? No sé si quedó claro lo que quería expresar, pero
Sí, aquí son nociones, y uno va agarrando nociones. Sí, gracias. ¿Alguien más? Yo, Sí. primero que todo, muchas gracias, Felipe, por este seminario. Resulta muy estimulante. Y gracias al doctor Tomás también por permitirme estar aquí. Yo nada más quiero recomendar una novela de Laurent Binet, un francés, que se llama La séptima función del lenguaje, a propósito de lo que decías de cómo Woody Allen se burla un poco de la visión en que ha sido leído Freud. En esta novelita de La séptima función del lenguaje, creo que también hay esta especie de parodia, no solo de un autor en específico, sino de todos los estructuralistas y los postestructuralistas. Ahí está Solers de personaje y Kristeva como un agente de los servicios secretos búlgaros, y la muerte de Roland Barthes atropellado por un vehículo no es asunto de la casualidad. Entonces, esta mezcla de cuestiones de la realidad con la fantasía de este autor, que es muy interesante, me parece que también sirve incluso un poquito para aproximarse al momento, a la situación cultural, y verlo de otra manera menos amenazadora, ¿no? Sí, claro. Eso era todo lo que quería decir. Ah, ok. No la he visto, se llama Laurent Binet, ¿verdad? La autora. Laurent Binet. Laurent Binet. Sí. Ya. Lo pongo ahí en el chat. Ya me la apunté, sí, no la conocía. Hay una novela que se llama Una temporada con Lacan, también. Una temporada con Lacan, de Pierre Rey. Rey, así como suena, R-E-Y, y que creo que puede también ayudar a poner en claro ciertos temas. Lo otro, también hay una psicoanalista francesa que ha hecho una labor de difusión importantísima, se llama Elisabeth Roudinesco, y tiene una biografía intelectual. La del librote de Lacan. Exacto, uno sobre el Freud y otro sobre Lacan. Y el de Freud es muy bueno, es muy buena esa biografía intelectual, pero le guarda un respeto todavía, supongo por razones de no meterse en problemas con sus colegas, pero a Lacan le da por todas partes y le da bien, o sea, le da palos, me refiero, ¿no? Y le da bien ahí donde se equivoca, pues. Se llama Lacan, esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento, ¿no? De Elisabeth Roudinesco, recomendadísimo, súper legible. Yo, de hecho, para preparar los cursos de Lacan, cuando hago el curso completo de Lacan, lo tengo siempre a mano. Ayuda a clarificar muchas cosas. Bien, muchas gracias, Luis Alberto. Rebeca, usted tiene la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, buenos días a todos y gracias igual, Felipe, por darnos este seminario rápido. Yo quería vaya qué casualidad que terminamos el comentario anterior hablando de alguien que pues conoce la obra de Lacan y que su vida y todo, pero que también lo cuestiona, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me queda mucho esta idea de, estoy leyendo una teórica mucho para mi tesis que se llama Rita Laura Segato y tiene un ensayo que precisamente cuestiona esta cuestión del falo, ¿no? Entonces, me hizo mucho ruido ahorita, tal vez por el tiempo que se diga el falo, pero no tiene que ver con el miembro masculino, ¿no? O sea, piénsase en el ámbito sexual, pero pues digo, para el final del día, pues sí tiene que ver, ¿no? Porque pues es esta concepción del poder y pues es interesante cómo tomar precisamente lo propio que nos dice Lacan para aplicárselo a él, como quien dice, y cuestionárselo, ¿no? O sea, ¿por qué de todas las palabras? ¿Por qué vaya de todo este léxico? Pues escoge esta palabra, pues ¿por qué si no? En nuestra cultura occidental, pues sí tiene un peso de dominio y de jerarquía. Entonces, creo que es muy bueno comprender y leerlos, pero a partir de ahí también cuestionarlos, ¿no? Y pues era como todo el comentario. Sí. Déjame buscar. Vamos a acudir a San Google. Pero hay un texto, de hecho para tu... Elizabeth Wright se llama.
Si lo estás perfilando por ese lado, hay uno que se llama, de Elizabeth Wright, te lo escribo ahorita en el chat, se llama Lacan y el posfeminismo, justamente. Y ahí entra, bueno, Segato viene de la tradición del posfeminismo francés, pero filtrada a la española, ¿no? Sobre todo Beatriz Preciado, bueno, Paul B. Preciado, ahorita. Bueno, un comentario nada más. Hay que entender una cuestión que es, Lacan se forma como psicoanalista, tiene un trabajo, es decir, su manutención es como terapeuta, ¿vale? Y por lo tanto vas a encontrar muchas cosas incluso medio derridianas en sus textos, es decir, lo estoy diciendo, pero si usted lo lee con mayor atención va a ver que esto es irónico o esto no es exacto. O sea, por ejemplo, hay párrafos en los que dice, Lacan, me estoy refiriendo, lo que dice, así como señala Freud, en el yo y el ello, y tú te vas al yo y el ello y dices, pues no lo dice así, Jacques, ¿no? Es un poco para dar la impresión de que sigue pegado a la teoría freudiana, por supuesto dominante en la Francia de los años 50, y no está desarrollando otra cosa. Al final, claro, termina, digamos, el número desmontándose y él ya pues, se desarrolla su teoría de manera independiente. Pero la lectura que hace del falo, en su horizonte de expectativas, no era posible ser deconstruido de la manera en la cual Segato lo hace o Preciado lo hace, ¿no? Hay un problema con Beatriz Preciado y que tiene que ver con que ella cree que hace deconstrucción, pero en realidad no. Ese es el problema. Segato lo ha analizado menos. Me parece valioso su trabajo, pero en el caso de Preciado, por ejemplo, cuando ella habla de la diferencia entre el falo y el dildo, ella está poniendo una estructura metafísica ahí que otra vez nos va a someter a unas reglas de comportamiento, ¿no? Cuando lo que quiere hacer es justo lo contrario. Ya lo vamos a ver. Hay una frase de Derrida, mañana vamos a Derrida, que no es de Derrida, perdón, es de Paul de Man, que dice, no siempre lo que declaramos a nivel teórico es lo que terminamos haciendo a nivel práctico en nuestros textos. Es terrorífico. Terrorífico para lo que nos dedicamos a esto. No siempre lo que declaramos a nivel teórico es lo que terminamos haciendo a nivel práctico. Entonces, le recomiendo ese texto de Elizabeth Wright, Lacan y el posfeminismo, porque creo que hace un mapa bien interesante de cómo las feministas de los 70 lo tratan hacen una crítica, desde mi punto de vista, bastante provechosa. Haciendo esa crítica a Lacan, generan ellas sus propios estudios. Interesante. Bueno. Whitmore. ¿Ya? ¿Vamos a tomar desayuno? ¿Un cafecito? Bueno, mañana entonces nos vamos con deconstrucción, con Derrida. Lo mismo que les había dicho para la sesión de hoy, échenle un vistazo, pero sin abrumarse. Mientras Lacan está enunciando sus textos, tratando de revelar, tratando de mostrarnos delante cómo funciona el lenguaje inconsciente, en el caso de Derrida está, y alguien lo reconocía la clase pasada, lo que está haciendo Derrida es empleando ciertas técnicas de la escritura de vanguardia. Entonces, por eso a veces se nos hace un poquito incomprensible. Está mostrando cómo tiene que estar deconstruido un texto, cómo tiene que estar inestable el sentido, cómo no lo puedas fijar, digamos. Entonces son dos textos, uno se llama Firma, Acontecimiento, Contexto, y el otro se llama La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. Yo les recomiendo partir por ese, la estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. Esa es la ponencia que leyó Derrida en un congreso de estructuralistas, esa es, del año 66. Y todos los estructuralistas que estaban ahí, Gray Maas, Paul Ricoeur, todos salieron espantados de lo que estaba diciendo este argelino. Bueno,
Entonces, si no hay más, un gusto, como siempre. Muchas gracias por su atención y ya nos vemos mañana temprano. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, Muchas gracias a ustedes. gracias. Buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, Buenos buen día. días. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Ay, suerte. Gracias. A ti, nos vemos. Bueno, ahora supongo que pongo salir y ya está, ¿no?